Así de que vamos a hablar en esta tarde de un pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 17. Y yo le puse a este tema que quiero compartir contigo las 3 S. Las 3, ¿qué? Las 3 S. En inglés se escucha más bonito, triple S. Triple S. 3 S que vamos a hablar el día de hoy. Y mientras que yo estaba leyendo esta porción de la escritura, el Señor me mostraba algo que creo que es importante que nosotros podamos aprender también y podamos llevar a cabo. Porque sabes, todos tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas. Digo conmigo, todos. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Y quizás tú estés pensando y diciendo, pero ¿será de verdad que hay un llamado de Dios para mi vida? ¿Hay en realidad ese llamado que Dios va a traer a mi vida? ¿O es simple y sencillamente al pastor que Dios le habla? ¿O simple y sencillamente al evangelista que sale en la televisión predicando? ¿O solamente al profeta? ¿O solamente al apóstol que Dios les habla? Pero déjame decirte que Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes, amén. Dios tiene un llamado y Él quiere que nosotros podamos entender. Entonces, sí, el Señor todavía nos ama, el Señor todavía nos llama. No solamente el Señor nos llama, pero Él aún está en búsqueda de personas que quieran hacer la voluntad de Dios, que estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios, que estén dispuestos a vivir de una manera diferente a la que las demás personas están viviendo. A decir, Señor, yo entrego todo lo que soy a ti, de tal forma que tú puedas manifestarte y que puedas hacer la obra y el propósito que tú me has llamado. Entonces Dios quiere que seas esa persona que estás viniendo a los pies de Cristo. Entonces es muy importante que todos podamos entender que hoy yo te voy a compartir 3 llamados a los cuales Dios todos nos los ha hecho. 3 llamados a los cuales Dios a todos nos ha llamado. Y para eso quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 17, amén. Y ahorita vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que habla en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oremos. Padre celestial, en este momento estamos delante de ti. Ha llegado el tiempo, Señor, en el cual tu palabra va a ser expuesta. Oro yo, Dios, para que seas tú a través de mí. Quita toda palabra necia, toda palabra que no sea de edificación de mi vida, Señor, y que seas tú directamente hablando, Señor, a tu pueblo lo que tú quieres enseñar. En este momento, Padre, declaramos que tu palabra es ese ungüento, ese aceite, ese bálsamo que viene a sanar los corazones heridos, los corazones quizás decepcionados, los corazones quizás que no tienen esperanza, pero que hoy, Dios, a través de tu palabra, ellos van a poder recibir ese bálsamo, ese ungüento, Señor, que los va a sanar, que los va a liberar, que los va a poner, Señor, en la posición correcta para poder hacer tu voluntad. Y en este momento, Señor, yo oro para que seas tú, Padre, hablando y tocando la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración en todo momento. Amén, amén y amén. Entonces, estamos hablando acerca de las 3 S: salvación, santificación y servicio. ¿Las quiere repetir conmigo? Salvación, santificación
y servicio. Estas son las 3 S las cuales Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros para que podamos hacer su voluntad, para que podamos trabajar. Y así como podemos ver en esta epístola de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica, lo que él les está diciendo, nosotros también podemos entender que ese mismo llamado es para ti y es para mí. Entonces nosotros podemos ver que tú quizás digas, pero eso fue para la iglesia de Tesalónica, eso fue para la gente que estaba allá en aquel tiempo. No, la palabra de Dios sigue viva y eficaz y sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros todavía. Así es de que nosotros debemos estar siempre preparados, listos para poder compartir la palabra de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios, porque yo estaba tratando de investigar un poquito qué era la ciudad de Tesalónica, porque ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, dice la epístola a los tesalonicenses, la epístola de los corintios, la Efesios y todo esto, y tú dices, ¿por qué tenían esos nombres? Es porque eran cartas que el apóstol Pablo estaba escribiendo a las diferentes ciudades. Y siempre como que nos llama la atención por qué es que Pablo les escribe de cierta o tal manera a unos y de cierta o tal manera a otros. Y yo estaba tratando de investigar y conocer un poquito más acerca de Tesalónica, y dice que por muchos años esta ciudad fue una población muy floreciente gracias a su ubicación ideal. En otras palabras, era una ciudad con una ubicación estratégica, ya que dice estaba situada en las hospitalarias riberas de una bahía del Golfo de Salónica, así se llamaba los golfos donde estaba este lugar establecido. Y en este tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, dice que era el puerto principal, escucha, de la provincia romana de Macedonia. Entonces Tesalónica tenía una ubicación estratégica. Después de eso dice que era un puerto. En un puerto tú sabes que llegan muchas personas de diferentes lugares porque hay movimiento de diferentes partes, ¿no? Diferentes pueblos, a ciudades, lo que están haciendo y trayendo para poder mover para los diferentes lugares. Entonces Tesalónica tenía una población floreciente, no solamente floreciente, pero flotante, porque había gente de muchos otros lugares que venían a vivir ahí. Ahora, algo que no solamente tenía esa ventaja Tesalónica, pero dice que también por Tesalónica pasaba una ruta la cual los romanos habían construido en aquel tiempo. Yo sé que a lo mejor usted está pensando, ¿una carretera? Pues donde quiera hay carreteras aquí, me subo al 5, al 805, al 8, tenemos un montón. Pero en aquel tiempo recuerda que no era tan común que hubiera carreteras como las que tenemos el día de hoy. Y dice que en Tesalónica pasaba la ruta Ignacia, que así le llamaron ellos, y dice que por ella llegaban muchas más personas. Y yo me imagino y pienso lo siguiente, y te digo porque yo trabajo para una compañía donde importamos muchas cosas de China, de Vietnam, de diferentes lugares, y por ejemplo trabajamos cerca con los puertos, ¿no? Por ejemplo Long Beach, a los puertos de allá del East Coast y todo, y podemos ver de que es un negocio grande que se está moviendo constantemente, pero también los puertos tienen que tener carreteras para poder llegar hasta acá. Por ejemplo, nosotros estamos en San Diego, todo llega a Long Beach, ¿y qué creen que tienen que hacer? Tienen que trasladarlo de allá para acá. Entonces necesitan camiones, necesitan una ruta y están llegando constantemente. Esto era lo que estaba pasando en esta ciudad de Tesalónica. Había un puerto, y después de ese puerto, no solamente el puerto, pero dice que había una ruta por donde la gente recibía del puerto y lo llevaba para diferentes lugares. Y yo estaba pensando y diciendo, entonces fue por eso que Pablo se interesó tanto en que este pueblo tuviera estas 3 S's, porque estaban ubicados en la ubicación o locación ideal y estratégica para poder compartir el llamado de Dios, para poder compartir la salvación, para poder compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque había muchas personas que estaban transitando, moviéndose en estos lugares. Ahora, déjame te digo algo, porque todos creo que sabemos esto. ¿Cuántos conocen un puerto? Todos conocemos un puerto. Ahora, ¿cómo son la vida del puerto? La vida del puerto, sabes que yo me he dado cuenta en mi
en mi corta existencia, en mis pocos años. Pero yo desde que estaba pequeño, yo me di cuenta porque, por ejemplo, a nosotros, yo que soy de Tijuana, nos gustaba ir, por ejemplo, a San Felipe. ¿Cuántos han ido a San Felipe? ¿Verdad? O le gusta uno ir a Mazatlán, o le gusta ir a ciertos lugares y todo. Y a veces yo me daba cuenta de cómo era la vida en el puerto. Era difiere mucho de cómo nosotros nos vivimos en la ciudad. Y yo me daba cuenta que una cosa muy así rápido se sentía, era de que en un puerto hay como mucha fiesta. Yo no sé, pero hay como mucha fiesta, mucho party, mucho promiscuidad también. ¿Por qué? Porque gente llega y están ahí y luego se van y es como mucho pecado hay ahí. Entonces nosotros tenemos que entender de que en esta ocasión también Pablo se estaba dando cuenta de la falta y necesidad de Dios en ese lugar. Como había muchos problemas, dice que había una religión pagana que habían seguido la mayoría de las personas en Tesalónica. Entonces dice que Pablo dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él vino y empezó a compartir la palabra del Señor. Él vino y estableció una iglesia ahí. Pero no solamente eso, sino que él los animaba para que no solamente sean personas que han sido salvas, pero para que puedan cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Entonces yo puedo ver algo aquí en esta parte de Tesalónica que está pasando, porque Pablo viene y empieza a darles el consejo pastoral de que él tenía. Aquí podemos ver algunas características de Pablo hacia la iglesia en Tesalónica. Fíjate, Pablo en primer lugar les dice: doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Si te fijaste como comenzamos el versículo 13 diciendo que él da gracias a Dios por la vida de todos. Él estaba agradecido por lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de Tesalónica, y él lo estaba haciendo y les estaba compartiendo eso. Y no solamente les estaba agradecido, pero dijo: nosotros oramos constantemente por ustedes. Y eso es una característica que Pablo tenía. Por eso Pablo era tan eficiente y tan efectivo en compartir el evangelio del Señor, en alcanzar, en poder conquistar, porque dice que él se preocupaba por las personas y estaba orando constantemente por ellas. Y no solamente eso, pero también como un buen pastor y con un corazón pastoral, él los anima a seguir siempre en el camino del Señor. Él los anima para que puedan levantarse si hay una situación difícil, para que ellos puedan levantarse y decir: ¿sabes qué? Dios es mi esperanza, Dios tiene misericordia de mí, Él me va a ayudar y me va a sacar adelante. Entonces Pablo lo está haciendo, pero también los exhorta. Pablo también en amor exhorta a la gente. En otras palabras, los confronta con lo que están haciendo mal, de tal forma que ellos puedan despertar y decir: hey, esto no estoy haciendo bien, tengo que cambiar mi vida para poder hacer las cosas como deben de ser. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de hacer una receta en la cocina? Muchos, ¿sí o no? Nos ha tocado, nos han dado: ay, te voy a dar la receta para tal cosa, y la agarras y tú dices: ay, es que yo ya he preparado muchas veces cosas similares a esta, y la haces. Y luego cuando pruebas el resultado dices: como que no me salió como tenía que haber salido, como que se puso más dura, o como que se pasmó, o como que pasó esto. ¿Sabes por qué? Porque no seguiste la receta al pie de cómo estaba escrita. Entonces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no obtenemos el resultado correcto. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos, por eso, aprender a escuchar la voz de Dios, a aprender a escuchar lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice de cómo nos debemos conducir, de tal forma que podamos hacer la voluntad de Dios y podamos ver el resultado. Y muchas veces en nuestra vida no vemos resultado porque estamos haciendo las cosas como nosotros queremos, a nuestra voluntad. Pero cuando recibimos una exhortación que nos confronta, que nos dice: hey, estás mal, tienes que cambiar, uno tiene que decir: es cierto, estoy mal y voy a cambiar para poder llevar a cabo y recibir el resultado de lo que estoy trabajando. Pero tenemos que aprender a hacer eso. Entonces es muy importante de que nosotros lo estemos haciendo. Y no solamente podemos ver eso en este pasaje, pero Pablo los exhorta a que puedan ser servidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, derivado de estas tres cosas que este pasaje, que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 2 del 13 al 17, yo te voy a compartir las tres S's que yo encontré. La primera S es el llamado
a la salvación. Di conmigo, salvación. Llamado a la salvación. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo que leímos, el 13, en la última parte, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Ay, nomás como 4 hay aquí salvos. ¿De qué dice? De que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Dios nos ha llamado para que nosotros podamos ser salvos, para nosotros poder ser salvos, amén. Entonces, ¿por qué? Y tú dices, pero ¿salvos de qué? Mira, lo que pasa es de que el pecado ha creado una barrera entre nosotros y Dios. El pecado es eso, el pecado es todo aquello que te aparta de Dios. Es cuando Dios está en este lugar y el pecado está aquí y tú quieres llegar a Dios, pero no puedes porque está el pecado. Está una pared que te hace que no puedas llegar, y como no la puedes pasar, no puedes llegar delante de Dios. Ahora, lo que Dios hizo en su infinito amor y misericordia desde el principio de la fundación del mundo, Él dijo que nos iba a poder salvar. Entonces es por eso de que Dios nos ha escogido para que nosotros hoy podamos ser salvos. Entonces el primer llamado que nosotros tenemos, porque Dios te ha llamado, es para salvación. Para salvación. Dios te ha llamado a ti y a mí para salvación. Mira lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cuándo fue que nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos dijo, yo los voy a escoger para que ustedes puedan ser salvos, para que poder romper esa brecha, eso que está ahí estorbando, que no los deja llegar ante mí, y entonces yo poder romper el pecado, abrir la salvación para que ustedes puedan tener una relación íntima conmigo, para que ustedes puedan estar aquí en mis pies, en mi pecho, para yo poder ser su Señor, para yo poder ser su Salvador. Entonces Él nos ha llamado. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado su grande amor. Estábamos cantando esta canción que habla tan incomparable, dice, es el amor de Dios. No lo merecía, es más, no lo merezco. Mas sin embargo, Dios en su infinito amor nos ha llamado para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos ser salvos, amén. Entonces el primer llamado que nosotros tenemos es la salvación. Esa es la voluntad de Dios, de salvar a toda la humanidad, aún sin que lo merezcamos. Pero Dios dice que Él nos ha hecho y nos ha abierto la puerta para que podamos ser salvos. Y no solamente nosotros, dice, pero también los gentiles, los judíos. En este caso está hablando a los judíos, a todas las personas. En vez de condenarlos, dice que Él vino ¿para qué? Para salvar. Juan 3:17 dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo fuese salvo por Él. Entonces nosotros debemos entender de que el primer llamado que tenemos es el llamado a la salvación. Ahora, nuestro Dios de amor dice que Él decidió seleccionar el plan de perdón gratuito, escucha, ofrecidos a todos, y no el de ejercer su justicia sin misericordia. Yo el otro día estaba escuchando y estaba leyendo algo que me llamó mucho la atención, porque decía, ¿cómo un Dios tan justo puede perdonar a un pecador tan grande? Y yo decía, a veces podemos pensar, ¿será que sí? Así es. Pero dice que fue por el amor que Él nos tiene para nosotros, que Él entregó a su Hijo unigénito para que hubiera, escucha, para que hubiera un pago por nuestra redención. Pero no tuvimos que pagarlo nosotros, sino que fue Él quien lo hizo, para que tú y yo hoy podamos tener la salvación y la entrada directa hacia nuestro Dios. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y decir, gracias Dios, porque desde el principio tú me escogiste a mí para yo poder ser salvo, para poder ser una persona que ahora puedo tener una entrada contigo y estar ahí en esto. Entonces nosotros tenemos que entender de que la salvación ha sido provista por Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero, escucha, di conmigo, pero
Es mi decisión. Es mi decisión el aceptarla o no aceptar la salvación de Dios. Entonces el llamado a la salvación está ahí. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor abrió la puerta y proveyó a Jesucristo para que tú y yo seamos salvos. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros y la decisión aceptar o no el llamado a la salvación. Y ahorita después te quiero preguntar algo, pero vamos a ver la segunda S que nosotros vamos a mirar el día de hoy. Porque dice que no solamente Él nos llamó para que nosotros fuésemos salvos, pero también nos dice que para que fuéramos ¿qué? Santificados. El segundo llamado es el llamado a la santificación. Todos nosotros hemos sido llamados a la santificación. Después de que hemos sido reconciliados con el Señor, en otras palabras, salvos. Eso, ¿sabes qué significa ahora? Ahora Él nos ha llamado a que nosotros llevemos una vida de santidad. Él ha llamado para que nosotros podamos ser santos y que podamos cambiar nuestra vida para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, quiero que si puedes anotar esto, anótalo porque es importante para nosotros. No es una vida perfecta, escucha. No es una vida perfecta, pero sí es una vida orientada a la rectitud y a la obediencia a Dios. No es una vida perfecta, pero sí es una vida orientada a la rectitud y a la obediencia a nuestro Dios. Porque eso es muy importante, porque en muchas ocasiones nosotros mismos nos frustramos y decimos: es que yo tengo tantas deficiencias todavía, es que yo todavía no puedo hacer esto, no puedo controlar esto, no puedo hacer. Y empezamos y nosotros mismos nos autorrechazamos y decimos: yo no puedo vivir porque yo no tengo una vida perfecta, porque fui así, sufrí esto cuando estaba chico, sufrí esto cuando era un joven, esto me pasó y mi vida ha sido un desastre y yo no creo que pueda tener una vida de santidad. Pero ¿sabes qué santidad significa? De que nosotros tenemos una vida orientada hacia la rectitud y a la obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, que hemos sido apartados para poder vivir, para agradar a nuestro Dios. Eso es lo que significa tener santificación. Eso es lo que significa tener santidad. No significa que traes unas alas ya ahí y te subes al carro y las tienes que quitar y te las pones cuando sales, o que caminas sobre el agua y que haces todo. No, significa simple y sencillamente que tú estás viviendo una vida en la que buscas agradar a Dios y hacer su voluntad en todo lo que tú haces, en tu trabajo, en tu comunidad, en la escuela, con tu familia, con tus suegros, con tu suegra, con todas las personas. Tú buscas hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, esto es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Dios es soberano y Él trabaja de diferentes maneras. Yo he visto personas a las que Dios de la noche a la mañana, el Señor les quita los vicios, les quita todo y los transforma de una manera fenomenal. Pero también he visto como muchos han venido a los pies de Cristo, han decidido entregar su vida, han recibido la salvación y ahora están en el proceso de caminar y buscar cada día ser y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si tú orientación es parecerte cada día más a Cristo, entonces estás en camino a la santidad y a vivir una vida de santificación, porque Dios nos ha llamado. Él no dijo solamente que sea salvo y ahí se queda. No, Él nos ha llamado para que nuestra vida pueda ser cambiada, pueda ser transformada, que podamos sacar todo aquello que no le corresponde, que no está bien, y quitarlo, y entonces vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir al gimnasio y luego, por ejemplo, hacer ejercicio y sudar todo y andar todo el día así, con esa misma ropa, ni se ha bañado, ni se ha bañado ni nada? ¿Verdad que no nos gusta? Yo en lo personal, yo voy al gimnasio o hago ejercicio y yo soy de los que me baño como 5 veces al día. Me quito la ropa, digo, no puedo estar con esta ropa porque siento que está sucia. Es más, cuando me voy a poner una camisa o algo y a veces miro que tiene un puntito así chiquitito, nadie lo ve, pero yo sé que está ahí y pienso que toda la gente lo está viendo. ¿Sabes qué hago? La agarro, me la quito, le echo la ropa sucia otra vez y agarro otra camisa. ¿Por qué? ¿Por qué me importa tanto? Porque a lo mejor yo pienso que nadie lo ve, pero yo sé que está sucio. Ahora, en nuestra vida, ¿cuántas veces sabemos que hay cosas que no están bien, que están sucias, que nos apartan de Dios y aún las seguimos trayendo ahí? Es como que andes con la ropa sucia.
Es como que vayas a Carl's Jr. y te agarres una hamburguesa, esas juicy ones, que esas, y la muerdes y te cae aquí el pedazo. Todos, mira, ahí se pusieron atención, todos así como, ¿verdad? La $6 burger y andes ahí y todo el día vas a una junta y tú con tu mancha de ketchup acá, bien orgulloso. Mira, sí, fui a Carl's Jr. Sí, cómo no. Y era de esta la que me comí, ¿verdad? Una double western bacon cheeseburger con curly fries. No, era zucchini porque estoy a dieta, entonces era zucchini frito, ¿verdad? ¿Verdad que no? Nosotros vamos y rápido nos queremos cambiar. Hasta la tienda vas y compras una camisa, pero no quieres andar sucio. Ahora, ¿por qué entonces en nuestro caminar con Dios sabemos que hay cosas que nos están dañando y aún las traemos ahí? Y ahí las seguimos con ellas y no importa y hacemos y no, Dios nos ha llamado para que nuestra vida sea salva, pero también para que podamos ser ¿qué? Santificados en nuestro Dios. Es importante de que nosotros también. Ahora, esto requiere un compromiso de parte de nosotros. Requiere un compromiso de parte de nosotros. Esto no es así como bien sencillo. Perdónenme que yo siempre uso este ejemplo, pero es con lo que más me relaciono yo. Es como cuando uno quiere perder peso. Silencio total, ¿verdad? Es como cuando uno quiere perder peso. Uno no dice, bueno, ya esta semana sí pierdo peso, pero mañana sí me despido. Me voy a aventar unos huevitos rancheros con frijoles chinitos y esto y voy a hacer aquí. ¿Verdad que no? Usted requiere un compromiso de que se va a levantar y va a comer saludablemente, que va a hacer ejercicio, que va a mantener su enfoque en eso. Pero, ¿y no les ha pasado de que cuando usted está en eso de las dietas y está así con su ensalada ahí en el cuarto de lonche, llega alguien y dice, ay, traje unos tacos de carnitas, me sobraron 3, ¿quieres? Tú así como, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Es que así es el Satanás. El enemigo sabe que tú estás buscando agradar a Dios y viene y te empieza a tentar y te empieza a poner tantas cosas pero nosotros tenemos que aprender a tener ese compromiso de decir, no, yo he decidido seguir a Cristo, por lo tanto quédate con tus tacos de carnitas, yo sigo aquí con mi ensalada bien rica. Y entonces vas a poder ver los resultados. Pero si cada día dices, bueno, nomás dame uno pues, no 2, 3, nomás dame uno. Y mañana te comes otro, y pasado otro, y cada día no vas a ver los resultados. Tell me about it. Dime, es que es cierto, así pasa, requiere un compromiso de parte de nosotros. Ahora, escucha, porque Pablo fue específico en hablar y decir cómo es que vamos a lograr la santificación. Con la idea de que nuestra vida sea santificada, nosotros debemos incluir en ella fe, amor y perseverancia. Para que tú puedas lograr la santidad en ti, tú tienes que aprender a tener fe, amor y perseverancia. Fe, ¿por qué? Porque sabes que Dios es el que te va a ayudar y tú vas a poder seguir adelante. Amor, ¿por qué? Porque tú comprendes el amor de Dios y que tú también puedes ser un ejemplo de amor para las demás personas. Y perseverancia, porque solamente es la única manera que vamos a lograr los resultados. Cuando nosotros proseguimos, no importa lo que esté sucediendo, tú sigues adelante y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Debemos trabajar perseverantemente en esto. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:3, porque dice de la siguiente manera: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué va haciendo? Vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Abunda para con los demás. Entonces nosotros, para tener esa vida de santificación, debemos aprender a incluir dentro de nosotros el amor, la fe, el amor y la perseverancia. Y no solamente eso, también debemos de tener una fidelidad a la palabra de Dios. Eso significa que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios, que es esto y es la voluntad de Dios, y vivir de acuerdo a lo que ella dice. Eso es, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, como a mí me lo enseñaron, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso, como hijos de Dios, como hermanos, como parte de una congregación, es importante que usted lea la palabra de Dios,
Que no esté diciendo, bueno, pues que el pastor me diga a ver qué es lo que tengo que hacer. No, es lo que Dios te dice que tienes que hacer. Claro, nosotros te vamos a animar, nosotros te vamos a exhortar, nosotros te vamos a orar y estar dando gracias a Dios por ti. Pero tu responsabilidad es leer la palabra de Dios, conocerla, y no solamente conocerla en nuestra mente, pero llevarla a la práctica de tal forma que tu vida va a ir creciendo como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tenemos que aprender a vivir en santidad para nosotros. Amén. Entonces cada uno de nosotros debemos de trabajar perseverantemente en buscar la santidad para nuestro Dios. Ahora escucha, porque si decidimos no cooperar con el Señor en este proceso de santificación, nuestro crecimiento, escucha, a la semejanza de Cristo se verá afectado. En otras palabras, no vas a llegar a conocer y a parecerte más cada día a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que aprender y luchar a buscar y decir, Señor, yo me quiero parecer cada día más a ti. Cada día más a ti. Cada día más a ti yo quiero parecerme, Señor. Como tú caminas, como tú respondes, como tú haces, así, Señor, es como yo quiero hacerlo. Todos en algún momento crecimos con algún role model, con algún patrón o alguien que miramos que nos fue un modelo para nosotros. Y cuando estaban jóvenes, algunos de ustedes, ¿sí? Algunos de ustedes miraban al artista y se peinaba de una manera y usted se peinaba así también. Se dejaba el pelo largo y usted se lo quería dejar largo. Se dejaba la barba y usted se la quería dejar la barba. O miraba la ropa que traía cierto artista o cierta persona a la que usted miraba y se la quería poner también usted. Si nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo, a Él es a quien vamos a mirar todo el tiempo para poder seguir y caminar y cada día parecernos a Él más. Pero si nosotros no obedecemos a este proceso, siempre decimos, no, hoy no puedo, no, mañana comienzo, no, la próxima semana, no, ya que entonces me reciba de esto, ya que termine de pagar aquí, ya que haga esto, y lo pospones constantemente, tu resultado se va a ver afectado y nunca vas a poder llegar a conocer y a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que el llamado a la santificación es importante para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, como la salvación es tu decisión también, hacer un compromiso y comprometerte con Dios y decir, Señor, yo voy a apartar mi vida para ti y me voy a acercar cada día más a ti, de tal forma que yo pueda tener esa relación tan cercana contigo, que sabes que, Dios, yo voy a poder ver tus manos, cómo te manejas tú, Señor, y yo lo voy a hacer también. Déjame te digo algo, porque a veces cuesta trabajo vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está ahí para atacarte, para hacerte la tentación. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces no tenemos una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allá el domingo, allá en el mes, allá cuando miro a alguien que me habla de Jesucristo, entonces me acuerdo y busco de Dios. No, si tú tienes una relación cercana con Dios, escúchame, tu vida no va a buscar el pecado, no te vas a sentir atraído al pecado. Y cuando el pecado se presente o la tentación se presente, tú vas a decir, no, porque no me conviene y no es bueno para mí. Pero si estás alejado de Dios y allá a lo lejos lo ves y a lo distante, eres presa fácil de Satanás para hacerte caer y que no puedas vivir una vida de santidad. Entonces, si tú quieres vivir este proceso de santificación, lo que tienes que hacer es buscar cada día estar más cerca de Dios. Cada día estar más cerca de Dios. Te voy a decir un secreto aquí entre nos. No le digan a nadie, ¿ok? Si alguien sabe es porque ustedes dijeron. En lo personal, cuando yo voy y estoy haciendo ejercicio y que voy al gimnasio constantemente, fíjate que hasta me ayuda a no comer cosas que no están buenas. ¿Por qué? Porque digo, ¿cómo me voy a comer unos tacos de birria y luego voy al gimnasio? No, no es congruente, no hace sentido. ¿Sí me explico? Digo, no me siento atraído a eso. Pero si no voy al gimnasio, se me olvida. No más falta que pase por ahí del trabajo y digo yo, pues me voy a comer unos tacos de birria, ¿qué tiene? No hay problema. ¿Por qué? Porque estoy atraído a eso, porque no estoy llevando un régimen alimenticio correcto. Pero si nosotros llevamos un régimen de alimentación correcta en lo espiritual, déjame decirte que ni siquiera se te van a antojar los tacos de birria, que son el pecado, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo que los tacos de birria son pecado. Digo, en este caso, como lo puse yo en el ejemplo.
Pero uno tiene que aprender a vivir una vida de santificación para nuestro Dios. Ahora, es nuestra responsabilidad, pero Dios nos ha llamado para que vivamos para Él. Número 3, la tercer S y el tercer llamado al cual Dios nos ha hecho es llamados al servicio. ¿Al qué? Eso me gusta, porque sabes, Dios ha decidido hacer su obra en el mundo por medio de quienes han sido salvos, Dios ha decidido hacer su obra en el mundo por medio de quienes han sido salvos. Sabes, en Mateo 28, 18 al 20 tú encuentras la gran comisión donde Jesucristo le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿a quién le dijo que fuera? A los discípulos, a ti y a mí que somos discípulos del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros no solamente recibamos la salvación y nos santifiquemos para vivir para Él y nos quedemos ahí. Él quiere que nos levantemos y que vayamos y hagamos el servicio para el cual Él nos ha llamado. Dios nos ha llamado a su servicio. Sabes de que desde el principio de la palabra de Dios nosotros vemos a Dios escogiendo un pueblo. ¿Cuál pueblo fue el que Dios escogió? Al pueblo de Israel. Dios lo llamó para que fuera santo, apartado, diferente a todos los demás. ¿Sí o no? Todas las características sí las conocemos. Él los llamó para que fueran todo eso. Ahora, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que ya no es solamente el pueblo de Israel, sino que el llamado ha sido para todos aquellos que hemos recibido la salvación y la vida, el regalo de salvación para nosotros. Es para que nosotros vayamos y compartamos con otros también lo que nosotros hemos recibido. Es por eso de que Dios nos llama también ¿a qué? Al servicio. Servir a Dios va a traer beneficios para tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes les pasa, pero a mí en lo personal, cuando yo tengo un día muy ocupado en el trabajo, el día se me va súper rápido. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Súper rápido se va el día. ¿Por qué? Porque estás ocupado y cuando menos piensas ya son las 4 de la tarde, ya terminaste tu hora de trabajo y ya estás listo para irte. Pero cuando es así como que está bien tranquilo y no llega nadie, se te hace el día. ¿Y qué horas son? Las 9 de la mañana. ¿Qué? Yo pensé que eran como las 12. No, son las 9 apenas. Y luego ya pasa un rato y luego, ¿qué horas son? Las 9:05. ¿Cómo? ¿Verdad? Así como, es que no estás haciendo nada. Entonces estás aburrido, estás cansado, estás enfadado, no tienes nada que hacer. En el caminar con Dios también, cuando tu vida está solamente sentada, inactiva, sin hacer nada, tu vida se te va a hacer cansada, frustrada. Ay, esto, ay, aquello. Pero cuando tú estás en el servicio del Señor, mira, beneficios van a venir para tu vida y tú vas a poder disfrutar la vida en el Señor Jesucristo y vas a poder compartir con otras personas lo que Dios está haciendo contigo. Por eso es importante de que nosotros tengamos este llamado al servicio. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas bien, en obediencia, y no solamente eso, impactar la vida de otras personas. Ahora, te dije que servir a Dios tiene beneficios. Beneficios de servir a Dios, escucha, te acerca a Jesús. Cuando tú estás sirviendo al Señor, tú estás cerca del jefe. Tú estás ahí listo, dispuesto y escuchando su voz para poder hacer las cosas. Claro, el estar trabajando nos acerca a nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice la palabra del Señor en Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Te gusta? Entonces, si tú quieres que Dios esté contigo, tú quieres estar donde Jesús esté, pues tienes que aprender a servirle a nuestro Dios. Y no solamente eso, dice, pero mi Padre lo honrará. Qué hermoso. Ahora, también otro beneficio, te aleja del pecado. Cuando tú estás ocupado, tú no tienes tiempo de andar pensando en cochinadas. Tú tienes tiempo solamente de buscar la presencia de Dios y de buscar su voluntad y lo que Él quiere hacer. Pero si estás de ocioso, dice que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿sí o no? Es lo que aprendimos cuando estábamos chicos. En una mente ociosa, el apóstol siempre dice que es el taller del diablo. Es donde ahí se mete Satanás y empieza a hacer un montón de maquinaciones porque estás ocioso. Pero cuando tú estás sirviendo a Dios y estás activo, ¿sabes qué va a pasar? Que tú
vas a estar cerca de Dios y el pecado se va a alejar de ti. No va a estar cerca del pecado. No solamente eso, pero también abre tus ojos al corazón de Jesús. Tú estás tan cerca de nuestro Señor Jesucristo que tú puedes experimentar su corazón y saber y tener la compasión que Él tiene y poder ver con sus ojos y poder hablar con su boca. Que tu boca sean las palabras de Dios, que todo lo que tú eres, que pueda ser Jesucristo a través de ti. No solamente ese beneficio tiene, pero también te pone más cerca de donde Dios hace milagros. Cuando tú estás trabajando y sirviendo al Señor, tú ves los milagros de cerca. Yo recuerdo una parte donde Jesucristo le dice a los 12: vengan, a ellos dice por parábolas, pero a ustedes se los voy a dar de primera mano. Y entonces cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, podemos ver los milagros de lo que Dios está haciendo y nuestra fe va creciendo. Nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque estamos viendo trabajar a Dios de una manera sobrenatural. Pero también vas a impactar la vida de otras personas. Cuando tú estás sirviendo, no solamente tú vas a ser beneficiado de todo lo que Dios te ha dado, pero vas a poder compartir con muchas otras personas lo que Dios te ha dado también para poderlo hacer. Ahora, ¿cómo está usted respondiendo a los diversos llamados del Señor? ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo está respondiendo a la salvación? ¿Cómo estás respondiendo a la santificación? ¿Cómo estás respondiendo al servicio a nuestro Dios? Nosotros tenemos que aprender a que nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia a la cual Dios ha llamado para santificarnos, para salvarnos, pero no solamente para eso, sino también para poder compartir y servir y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces termino esta última S de servicio con la parte que dice ahí en el versículo 17: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Escúchame, hermano, cuando tú te pones al servicio de Dios, Dios te va a poner en el lugar correcto, a la hora correcta y con las palabras correctas, porque tú tienes tu corazón de servirle a nuestro Dios. Y tú vas a decir: no es casualidad de que tú estés aquí solamente, no es casualidad de que me hayas encontrado con una persona. Es que cuando nosotros ponemos nuestro corazón para servirle a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a llevar y Él te va a poner en el lugar indicado para que tú puedas hablar de lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Tú tienes que tener una respuesta positiva y afirmativa a estos tres llamados. Te llamó a la salvación, Dios, yo acepto la salvación. Te invito a que puedas venir y ser el Señor de mi vida. A la santificación, Dios, ayúdame para que en este proceso yo pueda aprender a apartar mi vida y orientarme a la rectitud y a la obediencia a tu palabra. Y por último, Señor, ayúdame a salir de esta zona de confort en la cual el enemigo me ha sentado, pero yo, Señor, quiero aprender y ponerme en tus manos para poder hacer el servicio del cual tú, Señor, has puesto para mi vida. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si nosotros estamos renuentes o no aceptamos ninguno o los llamados estos, sabes, tu vida se va a estancar. Y un agua estancada, ¿qué pasa? Se echa a perder y empieza a agarrar mosquitos y huele mal y todo, y no avanza para nada. Este año dijimos que es el año de avanzar con un crecimiento sostenido, y Dios nos ha llamado a la salvación, porque creo que ya todos estamos aquí y hemos recibido al Señor Jesucristo, o la mayoría de nosotros, pero ahora trabajemos en la santificación y en el servicio para poderlo hacer. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti. No estés dudando y pensando: es que ¿será que Dios me habrá llamado a mí en realidad? Si tú estás aquí, es porque Dios te ha llamado. ¿Para qué? Para que puedas recibir estas tres S: esta salvación, la santificación y el servicio. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios.